Todo lo que debes saber sobre el préstamo solidario tasa cero. ¿Tienes dudas? ¿Tienes consultas? ¿Has pagado tu préstamo? ¿Has presentado el formulario 22? ¿Te han descontado en tu liquidación de sueldos? ¿No sabes cómo se liquida? Aquí en esta presentación te mostramos y te explicamos todo referente al préstamo tasa cero. Soy Julia Cordero, contadora y CEO de Reico Servicios Contables Empresariales. En Reico te ayudamos a gestionar la contabilidad de tu negocio de manera simple y organizada, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando tus recursos. Por esta razón, hemos querido hacer exclusivamente esta presentación para poder saldar todas las dudas que tengas con respecto al préstamo tasa cero, que entre paréntesis, en esta declaración de renta se paga la última cuota de los préstamos solicitados en el año 2020. ¿Cuál es la tabla de contenidos que vamos a ver en esta presentación? ¿Cuáles son las características de este préstamo? Vamos a analizar los préstamos otorgados en el 2020 y los préstamos otorgados en el 2021. Las retenciones del 3% que se han realizado a trabajadores dependientes, trabajadores independientes y empresarios individuales. ¿Cuál es la forma de prepagar el préstamo o si ya fue prepagado? ¿Qué sucede con esto? La presentación del formulario 22, que es el impuesto a la renta anual, cómo se determina la cuota anual, qué se hace en el caso de si no hubieron ingresos y algunos ejemplos para que tú puedas ver cuál es la situación en la cual te encuentras. Lo primero, las características del préstamo tasa cero. Fueron dos préstamos otorgados en el año 2020 y 2021. Importante destacar de que cuando hablamos en el Servicio de Impuestos Internos, habla de 2 o 3 préstamos en cada año. Es decir, en el año 2020 hubieron 3 alternativas de préstamo y el servicio los llama como 3 préstamos diferentes. Pero yo quiero abordar acá todo lo solicitado en el 2020 y todo lo solicitado en el 2021. Se estipuló de acuerdo a la ley que no se iban a aplicar intereses, solamente el IPC. El problema que hemos tenido es que el IPC por la inflación ha sido muy alto y esto ha ocasionado que los préstamos prácticamente se hayan multiplicado. Se estableció que se van a devolver en 4 cuotas. Les voy a especificar claramente cuáles son los años. El 5% de los ingresos declarados será el tope para pagar cada una de estas cuotas. Si la cuota no se cubre en su totalidad, será traspasada al año siguiente. Y en la última cuota, si aún queda un saldo por pagar, este saldo será condonado, pero cumpliendo con todos los formularios 22, que es el impuesto a la renta, presentado en forma correcta durante las 4 cuotas que se está cobrando el préstamo. Se efectuarían retenciones del 3% como abono para ir abonando a esta cuota, y es obligación presentar el formulario 22, ya que es la única forma de liquidar cada una de estas cuotas. Y también existe la posibilidad de prepagar este préstamo a través del formulario 50. El pago del préstamo del año 2020 son 4 cuotas, tal como les comenté. La primera cuota se determinó para el año tributario 2022 con un 10%. La segunda cuota, año 2023, 30%. La tercera cuota, año tributario 2024, el 30%, y ahora en el 2025 se paga la última cuota del 30% de todos los préstamos otorgados en el año 2020. Con respecto al préstamo del año 2021, la primera cuota del 10% fue el año tributario 2023, la segunda cuota el año 2024, 30%, la tercera cuota el año tributario 2025, este año que tenemos que declarar ahora en abril, se paga el 30% y la última cuota será liquidada en el AT 2026, el próximo año, con el 30%. Se determinó una retención del 3% a los trabajadores dependientes, es decir, a los que tienen contrato de trabajo. En cada liquidación de sueldo se descuenta el 3%, se envían estos 3% a través del formulario 29 de la empresa. Es enviado al Servicio de Impuestos Internos y en el mes de marzo del año siguiente, el servicio recibe una declaración jurada de la empresa donde se estipula cuánto es el 3% de cada trabajador y a qué trabajadores también corresponde. Este monto llega a la página del Servicio de Impuestos Internos del Trabajador y queda abonada esta cuota o este abono para pagar la cuota correspondiente al año que se está declarando.
Hasta diciembre del 2024 correspondía descontar el 3% de los préstamos otorgados en el 2020 y hasta diciembre del 2025 corresponde descontar a todos los que solicitaron el préstamo en el año 2021 o también hasta que se extinga esta deuda. Lo mismo sucede con los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. A través de su boleta de honorario han tenido también que agregar esta retención del 3% y cumple la misma finalidad, que es destinado a pagar la cuota correspondiente de cada año. También tiene los mismos plazos y vencimientos para esta retención del 3%. Y por último, también los empresarios individuales que solicitaron este préstamo, también este 3% va pagado a través del formulario 29. Todas estas retenciones llegan a través del formulario 29 en forma mensual, llegan al Servicio de Impuestos Internos. Todos estos son para pagar esta cuota y también en los tres casos tenemos los mismos tiempos o los mismos periodos de retención. También existe la posibilidad de hacer un prepago al préstamo a través del formulario 50. De todas maneras, para hacer este prepago se debe revisar la página del servicio y ahí el servicio tiene la información tanto para el empleador, también para las retenciones de boletas de honorarios y para los empresarios individuales y se puede verificar estos saldos y ver hasta cuándo se tienen que descontar y si corresponde en forma mensual hacer esta retención del 3%, ya sea como trabajador dependiente con contrato de trabajo, para trabajador independiente con boleta de honorarios o también para los empresarios individuales que tienen su propia contabilidad. Una vez que se realiza el pago a través del formulario 50, esta información se actualizará en un plazo de 2 semanas en la página del Servicio de Impuestos Internos. Estando actualizado, el préstamo ya aparece pagado y ya no existe deuda. Si has pagado más de lo que corresponde a través de tus retenciones, ya sea por los tres causales que hemos mencionado, si has pagado un valor mayor, tienes que presentar tu formulario 22 porque a través de este formulario vas a solicitar los excedentes que quedan a tu favor. ¿Es obligación presentar el formulario 22? Por supuesto que sí, es obligación presentar el formulario 22 anual todos los años porque a través de este formulario se van a determinar las cuotas y se va a ir liquidando este préstamo. ¿Qué sucede si no presentas el formulario 22? Todas estas retenciones van a quedar guardadas en el servicio en tu página, pero no van a ir liquidando este préstamo. La única forma es presentar el formulario 22. Si tienes saldos pendientes, debes presentar tu declaración de renta, ya que es en este proceso donde se calcula el monto de las cuotas y se va liquidando el préstamo en forma anual. Además, solo de esta forma podrás solicitar devolución de excedentes en caso que corresponda. ¿Cómo se determina la cuota anual? El servicio determinará el total de tus ingresos declarados en tu formulario 22 rentas. En este formulario se determina si tienes sueldos, si tienes honorarios, si tienes empresa de primera categoría, si tienes retiros, es decir, aquí llega el total de tus ingresos que has tenido durante el año. Determinado este valor, el servicio determinará el 5% de tus ingresos, porque la cuota no podrá ser superior a ese 5%. Por ejemplo, si tus ingresos totales en el año 2024 fueron 3 millones de pesos, el 5% de la cuota serán 150.000 pesos. Eso significa que el servicio no te podrá cobrar una cuota superior a este valor. ¿No tuviste ingresos? ¿Qué debes hacer? Esta es una pregunta recurrente que aparece en las redes sociales informando que no tuvieron ingresos y cómo se procede. Si no tuviste ingresos durante el año que declaras, no debes realizar pago. Pero atención, sí debes presentar el formulario 22, ya que este documento quedará estipulado que no generaste ingresos. Aquí no basta con decir no tuve ingreso el año 2024. ¿Cómo se demuestra? Con el formulario 22, el impuesto a la renta. Esta cuota, en caso si no tienes ingresos, esta cuota va a ser traspasada para el año siguiente. Si llegas a la última cuota y tus ingresos y la determinación del 5% no son suficientes para el pago de la cuota, se condonará el saldo. Por lo tanto, los préstamos solicitados en el año 2020 se van a liquidar en este formulario 22 AT 2025, es decir, ahora en abril. Pero para poder saber si tienes alguna condonación, algún saldo, o tu préstamo quedó pagado, debes tener presentadas las 3 declaraciones de renta anteriores.
Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, María solicitó el préstamo en el año 2020. Vamos a determinar el cálculo ahora al AT 2025, es decir, en abril. Debe pagar la última cuota de su préstamo solicitado en el 2020. Los ingresos del año 2024 son 3 millones de pesos. La cuota son el 5%, son 150.000 pesos. Tiene un valor de la cuota a pagar de 200.000 pesos, pero como su tope son 150.000 pesos, le descontarán 150.000 pesos. Y le aplicaron retenciones de 102.000 pesos, el 3%, por lo tanto debe pagar por este préstamo 48.000 pesos. Y aquí quedaron 50.000 pesos que no están pagados, y estos 50.000 pesos en este año específico van a ser condonados. Pero en las cuotas anteriores, estos se fueron traspasando al año siguiente. La idea es que cada año se vaya liquidando la cuota. Si no se alcanzó a pagar el total, pasa al año siguiente y así sucesivamente. Ahora, en el AT 2025 se liquida el préstamo solicitados en el 2020. Paula solicitó el préstamo el 2021. Por lo tanto, en este año, en el AT 2025, va a pagar la tercera cuota. Termina el próximo. Sus ingresos del año 2024 fueron 15 millones de pesos, por lo tanto, el tope de su cuota del 5% son 750.000 pesos. Tiene que pagar una cuota de 300.000 pesos. Por lo tanto, su 5% le alcanza para cubrir esta cuota, por lo tanto, su cuota a pagar van a ser 300.000 pesos. Tiene retenciones superiores por 400.000 pesos, por lo tanto aquí tiene una devolución de 100.000 pesos y esta devolución la solicita en el mismo formulario 22. También ha existido la posibilidad y existe todavía la posibilidad de que este saldo sea abonado, digamos, al saldo pendiente en el caso del préstamo del 2021. Sebastián solicitó préstamo en el año 2020 y en el 2021, pero él no tuvo ingresos, no tuvo trabajo durante el año 2024. ¿Cómo sería este cálculo? En el caso del año 2020, la última cuota del 30% tendría que pagar 135.000 pesos. Y la tercera cuota del préstamo 2020, el valor de la cuota, 90.000 pesos. Por lo tanto, sumamos los 135 más los 90, Sebastián debería pagar 225.000 pesos. Pero ¿qué informaríamos en su declaración de renta? Que sus ingresos fueron cero, por lo tanto el 5% también es cero, el valor de la cuota 225 y no paga ninguna cuota porque no tuvo ingresos. ¿Qué sucedería en este caso? Estos 135 del año 2020 se condonan ahora al hacer la declaración de renta AT 2025 y le queda una cuota de 90.000 pesos para el año siguiente. Sebastián no pagará ninguna cuota del préstamo, pero sí debe presentar su formulario 22 y tener los 3 anteriores también presentados. ¿Qué debes hacer si no se presentó el formulario 22 de los años anteriores? Debes presentarlos. Es la única forma de liquidar estos préstamos. Y aunque estén fuera de plazo, el problema está que si no se presentaron en las fechas correspondientes, te va a aplicar una multa por presentación fuera de plazo. Si solicitaste el préstamo del año 2020, a partir de enero del 2025 ya no te deben descontar. Es decir, todos los préstamos que se solicitaron en el 2020, los descuentos se aplicaron hasta diciembre del 2024. Y si solicitaste el préstamo en el año 2021, los descuentos se aplican hasta diciembre del 2025. El préstamo no será liquidado si no se presenta el formulario 22. Si hubo cambio de empleador, ¿qué sucede con la retención del 3%? El nuevo empleador tiene la obligación de seguir realizando el descuento hasta la fecha que corresponda. Esta retención el empleador la envía al servicio a través del formulario 29. En marzo del 2025 se presenta la declaración jurada 1887, en donde se informa a quiénes corresponde este 3% retenido de los trabajadores o de las boletas de honorarios. También en marzo se presenta la declaración jurada 1879, en donde se informa a quienes corresponde el 3% retenido a las personas con boletas de honorarios. Toda esta información llega a la página del Servicio de Impuestos Internos de todas las personas que se les ha retenido para que utilicen esas retenciones para el pago del préstamo del formulario 22, impuesto a la renta.
¿Cómo revisar la deuda en la página del Servicio de Impuestos Internos? Ingresas a Google, pones préstamo solidario SII y te aparece aquí inmediatamente el Servicio de Impuestos Internos con préstamo solidario. Al abrir te va a llevar a esta página préstamo solidario del Estado. Conoce el siguiente paso, avanzas hacia abajo y te va a llevar a autoconsulta. Al ingresar a autoconsulta, te va a solicitar el RUT y la clave para tener acceso al Servicio de Impuestos Internos. Puedes entrar con tu clave tributaria o con tu clave única. Al ingresar a esta página tendrás la información de los préstamos del 2020, del 2021 y revisa también donde dice movimientos y donde dice cuotas. Ahí te va a aparecer en forma específica cada uno de los años y vas a tener toda la información referente a lo que has pagado y a las cuotas que están pendientes. Entonces, con esto hemos querido recopilar todas las consultas, todas las dudas que nos han llegado a través de las redes sociales. Sabemos que hay muchas personas que están comprometidas con este préstamo y no tienen claridad de ello. Acá vimos las características, vimos el préstamo 2020, 2021, las retenciones del 3% de los trabajadores dependientes, trabajadores independientes, también de los empresarios individuales. Vimos cómo se efectúa el pago del préstamo a través del formulario 50, la obligación de presentar el formulario 22, cómo determinar la cuota, qué sucede si no hay ingresos, y hicimos algunos ejemplos muy específicos para que tú puedas ver en qué situación te encuentras. Esperamos que toda esta información sea de mucho provecho y de igual forma, ante cualquier duda y consulta, estamos para atenderte. Que tengas buen día.